Título: Cuando dejar de luchar también es avanzar. Prólogo. Este libro nace en ese punto exacto donde el cansancio ya no se puede disimular, pero la rendición tampoco es una opción. No habla de huir, ni de abandonar la vida, sino de aprender a soltar la pelea constante contra todo. A veces no hace falta empujar más fuerte, sino entender por qué estamos empujando. Estas páginas no prometen cambios mágicos, prometen claridad. Si algo de lo que leas aquí resuena contigo, me gustaría leerte en los comentarios. Tu experiencia también forma parte de este camino. Capítulo 1. El cansancio de sostenerlo todo. Llegó un día en el que el peso ya no se podía justificar. No era un golpe concreto, ni una tragedia evidente. Era algo más silencioso y constante. El cansancio de sostenerlo todo sin preguntarte nunca si realmente tenías que hacerlo. Durante años habías aprendido a resistir, a apretar los dientes, a seguir adelante aunque el cuerpo y la mente pidieran una pausa. Te dijeron que rendirse era fracasar, que descansar era de débiles, que parar era quedarse atrás. Y tú lo creíste. Lo creíste tanto que convertiste la lucha en tu estado natural. Al principio parecía funcionar. Cada vez que superabas algo difícil sentías orgullo, una sensación breve pero intensa de haber demostrado tu valía. Sin darte cuenta, empezaste a medir tu valor por cuánto aguantabas. Si dolía, era normal. Si costaba, era correcto. Si te perdías por el camino, era el precio a pagar. Nadie te explicó que vivir no tenía por qué doler todo el tiempo para tener sentido. Con el paso de los años, ese esfuerzo constante dejó de darte fuerza y empezó a vaciarte. Las mañanas se volvieron más pesadas. Las decisiones más lentas. Las sonrisas más forzadas. No estabas triste todo el tiempo, pero tampoco estabas en paz. Era una sensación difusa, como una alarma de fondo que nunca se apagaba. Seguías cumpliendo, seguías funcionando, pero por dentro algo empezaba a resquebrajarse. El problema no era la vida en sí, sino la forma en la que la estabas enfrentando. Habías convertido cada día en una prueba, cada error en una amenaza, cada descanso en una culpa. Vivías en tensión permanente, como si en cualquier momento alguien fuera a juzgarte por bajar la guardia. Incluso cuando estabas solo, seguías exigiéndote más. No sabías cómo relajarte sin sentir que estabas perdiendo el tiempo. Un día te diste cuenta de algo incómodo. No estabas luchando contra circunstancias externas, estabas luchando contra ti, contra tus límites, contra tus emociones, contra tu necesidad de parar. Te habías convencido de que sentir cansancio era un fallo, cuando en realidad era una señal. El cuerpo y la mente no estaban pidiendo que abandonaras tu vida, estaban pidiendo que dejaras de maltratarla. Aceptar eso no fue fácil. Soltar la lucha daba miedo. Si no empujabas, ¿qué pasaría? Si dejabas de exigirte, ¿seguirías avanzando? Habías construido tu identidad alrededor del esfuerzo constante. Eras el que podía con todo, el que no se rendía, el que siempre seguía. Pensar en cambiar eso se sentía como perderte a ti mismo. Pero había una verdad que ya no podías ignorar. Seguir así no era valentía, era desgaste. No era fortaleza, era supervivencia automática. Vivir en modo resistencia no te estaba llevando a ningún lugar nuevo, solo te mantenía agotado en el mismo sitio. Empezaste a preguntarte si avanzar no tendría más que ver con elegir mejor tus batallas que con ganarlas todas. Ese fue el inicio de un cambio silencioso. No espectacular, no inmediato. Un cambio interno. Empezaste a observarte sin juzgarte tanto. A notar cuando decías que sí por miedo y cuando decías que no por agotamiento. A reconocer que no todo merecía tu energía. Que no todo problema era tu responsabilidad. Que no todo esfuerzo tenía recompensa. Comprendiste que dejar de luchar no significaba rendirse, sino dejar de empujar puertas que ya estaban cerradas. Significaba aceptar que hay momentos para insistir y momentos para soltar. Que la calma no es ausencia de ambición, sino claridad. Que cuidar de ti no te hace menos fuerte, te hace más consciente. Este capítulo no es un cierre, es un punto de partida. El momento en el que dejas de glorificar el cansancio y empiezas a respetarlo. El instante en el que te permites admitir que no puedes con todo, y que no pasa nada. Porque quizá avanzar no consista en cargar más peso, sino en aprender que cargas ya no son tuyas. A partir de aquí,
el camino cambia. No porque la vida se vuelva fácil, sino porque tú dejas de convertirla en una guerra constante. Y en ese espacio nuevo, donde la lucha baja la voz, empieza a aparecer algo que hacía tiempo no sentías. Calma. No como una meta lejana, sino como una forma distinta de caminar. Capítulo 2. Cuando parar deja de dar miedo. Durante mucho tiempo, la idea de parar te parecía peligrosa. Parar era sinónimo de retroceder, de perder impulso, de quedarte atrás mientras los demás seguían avanzando. Te enseñaron a asociar el movimiento constante con el progreso, y el silencio con el fracaso. Por eso llenabas cada espacio vacío con ruido, tareas, responsabilidades y preocupaciones. No porque todas fueran necesarias, sino porque detenerte te obligaba a mirarte. Había algo inquietante en el silencio. Cuando no estabas haciendo nada, aparecían preguntas que habías aprendido a esquivar. ¿Esto es realmente lo que quiero? ¿Por qué me siento agotado si, en teoría, estoy haciendo lo correcto? ¿Cuándo fue la última vez que estuve en paz conmigo mismo? Esas preguntas no dolían por ser difíciles, sino por ser honestas. Y la honestidad, cuando llega tarde, pesa. Seguiste avanzando por inercia durante años. No porque supieras a dónde ibas, sino porque no sabías cómo detenerte sin sentir culpa. Te acostumbraste a vivir reaccionando, resolviendo, cumpliendo. Cada día era una respuesta a algo externo. Rara vez elegías desde dentro. Parar habría significado romper ese automatismo, y eso requería una valentía distinta, más silenciosa, menos reconocida. El primer intento de parar no fue limpio ni bonito. No hubo revelaciones ni calma inmediata. Hubo incomodidad. Una sensación extraña de estar perdiendo el tiempo, de no ser productivo, de estar fallando expectativas que ni siquiera sabías de quién eran. El cuerpo se relajaba, pero la mente seguía en alerta, buscando razones para volver a la carrera. Como si el descanso tuviera que ganarse, como si no fuera un derecho. Poco a poco empezaste a notar algo. El mundo no se derrumbaba cuando bajabas el ritmo. Las cosas importantes seguían ahí. Algunas incluso mejoraban. Te diste cuenta de que muchas urgencias eran artificiales, creadas por el miedo a no ser suficiente. Que gran parte de la presión que sentías no venía de fuera, sino de la voz interna que nunca se conformaba. Parar no te hizo más débil. Te hizo más consciente. Empezaste a distinguir entre lo que era necesario y lo que era puro desgaste. Entre lo que aportaba sentido y lo que solo llenaba espacios. Te diste cuenta de que no todo requería una respuesta inmediata, que no todo problema era una amenaza, que no todo silencio debía romperse. También apareció otra verdad incómoda. Habías usado el movimiento constante como una forma de huir. Huir de emociones no resueltas, de decisiones postergadas, de conversaciones pendientes contigo mismo. Parar te obligaba a estar presente, y estar presente implicaba sentir. Al principio eso dolía, pero con el tiempo empezó a liberar. Aprendiste que el descanso no es solo físico, es mental y emocional. Es permitirte no demostrar nada por un rato. Es soltar la necesidad de justificar tu valor. Es aceptar que tu existencia no tiene que estar respaldada por productividad constante. Ese aprendizaje no fue inmediato, pero fue profundo. Al darte permiso para parar, empezaste a escucharte mejor. A notar que te tensaba y que te calmaba. Qué personas te drenaban y cuáles te devolvían energía. Qué decisiones tomabas por miedo y cuáles por coherencia. El ruido bajó, y en ese espacio apareció una claridad que no conocías. Parar dejó de ser un acto de rebeldía y se convirtió en una forma de respeto. Respeto por tus límites, por tu tiempo, por tu salud. Comprendiste que avanzar sin dirección solo te lleva al agotamiento, y que a veces la pausa es lo que permite corregir el rumbo. Este capítulo no trata de abandonar responsabilidades, sino de dejar de vivir en persecución constante. De entender que no todo se resuelve corriendo, que no todo mejora con más presión. Parar, cuando se hace con conciencia, no te aleja de tu vida, te devuelve a ella. Y cuando el miedo de tenerte empieza a desaparecer, ocurre algo importante. Empiezas a moverte de nuevo, pero de otra forma. No desde la urgencia, sino desde la elección. No desde la huida, sino desde la claridad. Y ese movimiento, aunque más lento, es mucho más verdadero. Capítulo 3. Cuando soltar la lucha te devuelve la fuerza.
Durante mucho tiempo confundiste luchar con vivir. Pensabas que si no estabas esforzándote al límite, si no sentías cansancio, presión o tensión constante, entonces no estabas haciendo lo suficiente. La lucha se volvió tu estado natural. Luchar por encajar, por demostrar, por no fallar, por no decepcionar. Sin darte cuenta, convertiste cada día en una batalla silenciosa que nadie veía, pero que tú sentías en el cuerpo y en la mente. Esa forma de vivir no empezó de golpe. Fue construyéndose poco a poco, casi sin que lo notaras. Un pequeño sacrificio hoy, otro mañana. Una renuncia que parecía temporal, luego otra más. Te dijiste que era normal, que así era la vida adulta, que todos estaban igual de cansados. Y quizá era cierto, pero eso no lo hacía sano. La lucha constante te daba una sensación engañosa de control. Mientras estabas ocupado peleando contra todo, no tenías que preguntarte si esa pelea valía la pena. No había tiempo para cuestionar el camino, solo para seguir avanzando. Luchar te mantenía en movimiento, y el movimiento te hacía sentir vivo, aunque por dentro estuvieras cada vez más vacío. Un día, sin embargo, el cansancio dejó de ser solo físico. Apareció una fatiga más profunda, más difícil de explicar. Dormías, pero no descansabas. Lograbas cosas, pero no las disfrutabas. Te rodeabas de gente, pero te sentías solo. Y ahí surgió una pregunta incómoda que ya no pudiste ignorar. ¿Por qué tengo que pelear tanto para sostener mi propia vida? Aceptar esa pregunta fue el primer acto de honestidad real contigo mismo. No llegó acompañada de respuestas inmediatas, sino de una sensación de vértigo. Si dejabas de luchar, ¿qué quedaba? ¿Quién eras sin esa identidad de resistencia constante? Durante años te definiste por lo mucho que aguantabas. Soltar la lucha parecía, en el fondo, perderte. Al principio intentaste soltar solo un poco. Elegiste no discutir en situaciones donde antes habrías peleado por tener razón. Dejaste de justificarte todo el tiempo. Empezaste a decir no, aunque la voz te temblara por dentro. Cada pequeño gesto se sentía extraño, casi peligroso, como si estuvieras rompiendo una regla no escrita. Y entonces ocurrió algo inesperado. No te volviste más débil. Te volviste más ligero. La energía que antes gastabas en resistir empezó a estar disponible para cosas que sí importaban. Empezaste a escuchar mejor, a sentir con más claridad, a decidir con menos ruido interno. Descubriste que gran parte de tu agotamiento no venía de la vida en sí, sino de la forma en que la enfrentabas. Soltar la lucha no significó rendirte ante todo. Significó elegir mejor tus batallas. Dejar de pelear contra lo que no puedes controlar. Dejar de forzarte a encajar en lugares que ya no te representan. Dejar de exigirte versiones imposibles de ti mismo. Fue un proceso lento, con recaídas, con momentos de culpa y duda, pero también con una paz nueva que empezaba a aparecer. Aprendiste que no todo requiere una respuesta inmediata. Que no toda crítica merece tu energía. Que no toda expectativa ajena debe convertirse en una obligación. Al soltar la lucha externa, empezaste a reconciliarte contigo. La voz interna, antes dura y exigente, comenzó a suavizarse. No porque todo estuviera resuelto, sino porque ya no te tratabas como un enemigo. También entendiste algo esencial. Muchas de las luchas que mantenías no eran actuales, venían del pasado. Eran intentos de demostrar algo que ya no necesitaba demostración. Eran heridas antiguas dirigiendo decisiones presentes. Al darte cuenta de eso, la compasión empezó a ocupar el lugar del castigo. La verdadera fuerza no apareció cuando dejaste de sentir miedo, sino cuando dejaste de dejarte gobernar por él. Soltar la lucha no eliminó los desafíos, pero te permitió enfrentarlos desde un lugar más honesto. Ya no luchabas para sobrevivir, luchabas solo cuando tenía sentido. Y eso cambió todo. Hoy sabes que avanzar no siempre es empujar. A veces es permitir. Permitir que las cosas caigan, que algunas puertas se cierren, que ciertas personas se alejen. No como una pérdida, sino como un ajuste necesario. Soltar la lucha te devolvió algo que habías olvidado. La capacidad de vivir sin estar a la defensiva. Y en ese espacio, sin tanta guerra interna, descubriste que la vida no necesita ser vencida. Solo necesita ser vivida con coherencia, con respeto y con la calma que nace cuando dejas de pelear contra ti mismo. Capítulo 4.
Cuando aceptar la realidad deja de doler. Durante mucho tiempo creíste que aceptar la realidad era una forma elegante de rendirse. Pensabas que aceptar significaba conformarse, bajar los brazos y renunciar a cambiar las cosas. Por eso peleabas contra lo que era, imaginando constantemente lo que debería ser. Vivías en una tensión permanente entre el presente y una versión idealizada de tu vida que nunca terminaba de llegar. Esa resistencia se manifestaba en pequeños gestos diarios. En la frustración cuando algo no salía como esperabas. En la rabia silenciosa cuando las personas no actuaban como creías que debían hacerlo. En el cansancio de sostener expectativas irreales sobre ti mismo. No aceptabas el momento actual porque sentías que hacerlo era traicionarte, como si reconocer la realidad fuera renunciar a tus sueños. Lo que no veías es que esa lucha constante te estaba robando energía vital. No estabas cambiando la realidad, solo estabas agotándote contra ella. Cada vez que negabas lo que era, añadías una capa extra de sufrimiento innecesario. El dolor original se multiplicaba por tu resistencia a sentirlo. Y así, sin darte cuenta, vivías más tiempo peleando que viviendo. Aceptar la realidad no llegó como una decisión firme, sino como una rendición cansada. Un día simplemente ya no tuviste fuerzas para seguir negando lo evidente. Las cosas eran como eran. Tú eras quien eras en ese momento. Y aunque no te gustara del todo, esa era la verdad desde la que tenías que partir. No fue un momento liberador al instante. Fue incómodo, incluso triste. Al aceptar, apareció una sensación extraña de vacío. Ya no había a quien culpar, ni contra qué luchar. Te quedaste a solas con el presente, sin filtros ni excusas. Y ahí surgió el miedo. Miedo a descubrir que quizá no estabas donde querías estar. Miedo a reconocer errores, decisiones mal tomadas, caminos que no llevaron a donde imaginabas. Aceptar significaba mirarte sin maquillaje. Pero algo empezó a cambiar poco a poco. Al dejar de gastar energía negando la realidad, esa energía quedó disponible para comprenderla. Empezaste a ver las cosas con más claridad. No desde el juicio, sino desde la observación. Entendiste que aceptar no era aprobar todo lo que pasaba, sino reconocerlo como punto de partida. No podías transformar lo que no estabas dispuesto a ver. Aceptar también te permitió soltar el papel de víctima que, sin querer, habías estado sosteniendo. Mientras luchabas contra la realidad, sentías que todo te pasaba sin tu consentimiento. Al aceptarla, recuperaste una parte de tu responsabilidad. No para castigarte, sino para empoderarte. Desde la aceptación, volviste a tener margen de acción. Te diste cuenta de que muchas de tus emociones no venían de lo que ocurría, sino de la historia que te contaba sobre ello. Cuando dejaste de exigirle a la vida que fuera distinta, el peso emocional empezó a disminuir. No desapareció todo el dolor, pero se volvió más manejable, más honesto, menos ruidoso. Aceptar también implicó aceptar tus límites. Reconocer que no siempre puedes con todo, que hay días en los que no rindes igual, que no todas las etapas son productivas ni brillantes. Y lejos de hacerte más pequeño, eso te hizo más humano. Dejaste de exigirte una perfección imposible y empezaste a tratarte con un respeto que antes reservabas solo para los demás. Con el tiempo entendiste que aceptar no te quitaba ambición, te quitaba ansiedad. No te alejaba de tus objetivos, te acercaba a ellos desde un lugar más realista. Cuando aceptas donde estás, puedes decidir con más calma hacia donde quieres ir. Sin prisa, sin autoengaño, sin violencia interna. Aceptar la realidad también te enseñó a soltar personas, situaciones y expectativas que ya no tenían lugar en tu vida. No desde el rencor, sino desde la claridad. Entendiste que aferrarte a lo que no es solo prolonga el sufrimiento. Y que soltar no siempre es perder, muchas veces es aliviar. Hoy sabes que la aceptación no es el final del camino, sino el inicio de uno más honesto. No se trata de resignarte, sino de dejar de pelear con lo inevitable para poder actuar donde sí tienes poder. Aceptar la realidad dejó de doler cuando comprendiste que no te estaba quitando nada. Te estaba devolviendo a ti. Capítulo 5. Cuando el silencio empieza a decir la verdad. Hubo un momento en el que el silencio empezó a incomodarte más que el ruido. Estabas tan acostumbrado a vivir rodeado de estímulos, conversaciones, pendientes y pensamientos constantes,
que cuando todo se detenía sentías una especie de vacío difícil de explicar. No era soledad exactamente, era algo más profundo. Era la ausencia de distracciones. Y en ese espacio, aparecía la verdad. Durante años usaste el ruido como refugio. Música de fondo, redes, trabajo sin pausa, compromisos que no siempre querías cumplir. Todo servía para no quedarte a solas contigo. No porque no te gustaras, sino porque no sabías qué hacer con lo que sentías cuando nadie más estaba mirando. El silencio te enfrentaba a preguntas que no tenías ganas de responder. Al principio, cuando intentaste quedarte en silencio, la mente se volvió más ruidosa que nunca. Pensamientos acumulados salían sin orden, recuerdos que creías superados volvían a aparecer, emociones que habías guardado bajo la alfombra pedían atención. Era tentador volver al ruido, llenarlo todo otra vez, fingir que nada estaba pasando. Pero algo en ti decidió quedarse. Quedarte en el silencio fue un acto de valentía que no habías reconocido antes. No estabas haciendo nada visible, no estabas produciendo, no estabas avanzando de forma externa. Pero por dentro, algo importante se estaba moviendo. Empezaste a escucharte sin filtros. A notar qué cosas te dolían de verdad y cuáles solo eran costumbre. A distinguir entre lo que querías y lo que simplemente habías aceptado. El silencio no te dio respuestas inmediatas. Te dio claridad gradual. Te mostró patrones que repetías sin cuestionar. Te hizo ver cómo evitabas ciertas decisiones por miedo al cambio. Te enfrentó a la verdad de que algunas luchas ya no tenían sentido, pero seguías sosteniéndolas por inercia. No fue cómodo, pero fue honesto. También descubriste que el silencio no siempre trae calma. A veces trae tristeza, decepción o enojo contigo mismo. Y eso estaba bien. No todo lo que aparece en el silencio es agradable, pero todo es necesario. Entendiste que sentir no te hacía débil, te hacía humano. Que evitar el dolor no lo eliminaba, solo lo aplazaba. Poco a poco, el silencio dejó de ser un enemigo. Empezó a convertirse en un espacio seguro. Un lugar donde no tenías que demostrar nada, donde no había expectativas externas. Solo tú, con tus pensamientos y emociones, aprendiendo a convivir contigo. Ese aprendizaje fue lento, con retrocesos, pero auténtico. En el silencio también apareció una voz distinta. Más tranquila, menos exigente. Una voz que no gritaba órdenes ni reproches. Era una intuición suave, pero firme. Empezaste a confiar en ella. A tomar decisiones más alineadas contigo, aunque no siempre fueran las más fáciles. A decir no cuando algo no resonaba, sin necesidad de justificarte tanto. Te diste cuenta de que muchas decisiones que antes parecían confusas se volvían claras cuando dejabas de escuchar tantas opiniones externas. El silencio te ayudó a recuperar criterio propio, a entender que no necesitas validación constante para saber lo que es correcto para ti, que tu experiencia interna también cuenta. El silencio también te mostró tus límites. Te hizo notar cuando estabas cansado de verdad, cuando necesitabas parar, cuando estabas dando más de lo que recibías. Aprendiste a respetar esas señales, a no ignorarlas por orgullo o miedo. Descubriste que escucharte a tiempo evita rupturas innecesarias, tanto internas como externas. Con el tiempo, empezaste a buscar momentos de silencio de forma consciente. No como una huida, sino como un reencuentro. Esos momentos se volvieron espacios de ajuste, de reflexión, de descanso real. No siempre traían respuestas, pero siempre traían honestidad. Hoy entiendes que el silencio no es ausencia, es presencia. Es el lugar donde se acomodan las piezas, donde se revelan verdades que el ruido tapa. No necesitas vivir en silencio permanente, pero sí aprender a no huir de él. Porque cuando te permites escucharlo, el silencio no te quita nada. Te devuelve a ti. Capítulo 6. Cuando elegirte deja de sentirse egoísta. Durante mucho tiempo te enseñaron que pensar en ti era un acto sospechoso, que priorizarte significaba fallarle a alguien, que si te elegías, automáticamente estabas siendo egoísta. Creciste creyendo que el valor estaba en aguantar, en ceder, en estar siempre disponible. Y así aprendiste a postergarte con una naturalidad que nadie cuestionó, ni siquiera tú. Elegir a los demás se volvió un reflejo automático. Decías que sí antes de preguntarte si podías. Te adaptabas antes de expresar incomodidad.
Callabas antes de generar conflicto. No porque fueras falso, sino porque creías que así se construían los vínculos, así se era buena persona, así se evitaba el rechazo. Poco a poco, te fuiste dejando para después. Al principio no dolía. O al menos no de una forma clara. Era un cansancio leve, una incomodidad difusa. Algo que justificabas diciendo que era normal, que todos estaban igual. Pero con el tiempo, esa renuncia constante empezó a pasar factura. Te sentías agotado sin razón aparente. Irritable. Desconectado. Como si vivieras una vida que no terminaba de pertenecerte. El punto de quiebre no llegó con un gran evento. Llegó con una sensación repetida. La de dar demasiado y recibir poco, no necesariamente de los demás, sino de ti mismo. Te diste cuenta de que ya no sabías qué querías, porque llevabas demasiado tiempo decidiendo en función de otros. Tus gustos se habían vuelto flexibles, tus límites borrosos, tu voz interna casi inaudible. Elegirte por primera vez fue incómodo. No hubo seguridad ni aplausos internos. Hubo culpa. Una culpa profunda, arraigada, que aparecía cada vez que decías no, cada vez que ponías un límite, cada vez que priorizabas tu bienestar. Esa culpa no venía de hacer algo mal, venía de romper un patrón antiguo. Al decir no, temías decepcionar. Al poner límites, temías perder afectos. Al cuidarte, temías quedarte solo. Pero aún así, algo en ti decidió intentarlo. No desde la rebeldía, sino desde el agotamiento. Ya no podías seguir viviendo en segundo plano dentro de tu propia vida. Poco a poco empezaste a notar algo importante. Las personas que te querían de verdad no se fueron. Algunas se incomodaron, otras necesitaron tiempo para ajustarse, pero las relaciones sanas se adaptaron. Y las que no, empezaron a mostrar grietas que ya existían desde antes. Elegirte no rompió nada que no estuviera frágil. También descubriste que elegirte no significaba dejar de cuidar a los demás. Significaba dejar de hacerlo a costa de ti. Empezaste a ayudar desde un lugar más honesto, sin resentimiento acumulado. A dar cuando realmente querías, no cuando te sentías obligado. Eso cambió la calidad de tus vínculos. Menos sacrificio silencioso, más presencia real. Elegirte te obligó a escuchar tu cuerpo. A reconocer cuando estabas cansado, cuando necesitabas espacio, cuando algo no te hacía bien. Antes ignorabas esas señales por miedo a parecer débil. Ahora entendías que eran mensajes, no fallas. Respetarlas no te hacía menos fuerte, te hacía más consciente. También te enfrentaste a una verdad incómoda. Habías usado el rol de complaciente para sentirte necesario. Mientras los demás te necesitaran, tú tenías un lugar. Elegirte implicaba soltar esa identidad y confiar en que tu valor no dependía de cuántas veces dijeras sí. Ese proceso removió inseguridades profundas, pero también te dio libertad. Con el tiempo, la culpa empezó a perder fuerza. No desapareció de golpe, pero dejó de dirigir tus decisiones. Empezaste a diferenciar entre egoísmo y autocuidado. Entendiste que egoísmo es pasar por encima de otros sin conciencia. Elegirte, en cambio, es responsabilizarte de tu bienestar sin dañar a nadie. Elegirte también te ayudó a vivir con más coherencia. A decir lo que sentías antes de acumular silencios. A retirarte de lugares donde ya no eras tú. A construir una vida más alineada con tus valores, no con expectativas ajenas. Esa coherencia trajo una calma distinta, más profunda. Hoy sabes que elegirte no te separa del mundo. Te coloca en él de una forma más sana. No puedes dar lo que no tienes, ni sostener lo que te vacía. Cuando te eliges, no te vuelves egoísta. Te vuelves responsable de ti. Y desde ahí, todo lo que das tiene un peso distinto. Más limpio. Más real. Más en paz. Capítulo 7. Cuando dejar de cargar con todo te devuelve el equilibrio. Durante mucho tiempo asumiste que si no cargabas con todo, algo se iba a caer. Pensabas que eras el punto de apoyo silencioso, la pieza que sostenía a los demás, la persona que debía estar siempre firme aunque por dentro estuviera agotada. Te acostumbraste a cargar problemas que no eran tuyos, responsabilidades que no te correspondían y emociones ajenas que terminaban pesándote más que las propias. Al principio lo hacías con buena intención. Querías ayudar, estar presente, ser confiable. Y durante un tiempo eso te dio sentido.
Sentirte necesario te hacía sentir valioso. Pero sin darte cuenta, esa carga empezó a convertirse en una obligación constante. Ya no elegías ayudar, sentías que tenías que hacerlo. Y cuando no podías, aparecía la culpa. Cargar con todo se volvió parte de tu identidad. Eras el fuerte, el que aguanta, el que siempre puede un poco más. No mostrabas cansancio porque creías que hacerlo era fallar. No pedías ayuda porque pensabas que eso te hacía débil. Así, fuiste acumulando peso emocional hasta que tu cuerpo y tu mente empezaron a pasar factura. El cansancio dejó de ser puntual y se volvió permanente. No importaba cuánto descansaras, la sensación de saturación seguía ahí. Empezaste a sentirte irritable, distante, desconectado. Y aunque por fuera seguías cumpliendo, por dentro algo se estaba rompiendo. No porque fueras incapaz, sino porque nadie puede sostenerlo todo sin quebrarse. El primer paso para soltar esa carga fue reconocer una verdad incómoda. No todo es tu responsabilidad. No todos los problemas necesitan tu intervención. No todas las personas quieren ser ayudadas, aunque digan que sí. Aceptar eso fue difícil, porque implicaba soltar el control y asumir que no puedes salvar a todo el mundo. Dejar de cargar con todo no fue un acto inmediato, fue un proceso lleno de dudas. Cada vez que decidías no intervenir, aparecía el miedo. Miedo a que algo saliera mal. Miedo a decepcionar. Miedo a que dejaran de contar contigo. Pero aún así, empezaste a probar. A soltar poco a poco. A no hacerte cargo de lo que no te correspondía. Y ocurrió algo importante. El mundo no se derrumbó. Las personas encontraron sus propias formas de resolver. Algunas se alejaron, otras se acercaron desde un lugar más sano. Te diste cuenta de que muchas veces, al cargar con todo, estabas impidiendo que otros asumieran su parte. Tu ayuda constante, sin querer, también estaba anulando. Soltar esa carga te obligó a revisar tus límites. A preguntarte hasta dónde querías llegar y desde dónde. Empezaste a diferenciar entre ayudar y absorber. Entre acompañar y sostener. Entre estar presente y desaparecerte a ti mismo. Esa diferencia cambió tu forma de relacionarte con los demás. También aprendiste a escuchar tu cuerpo. A notar cuando algo ya era demasiado. Antes ignorabas esas señales por costumbre. Ahora empezaste a respetarlas. No siempre fue fácil. A veces dijiste sí cuando querías decir no, y lo notaste. Pero en lugar de castigarte, lo tomaste como aprendizaje. Dejar de cargar con todo también te permitió recuperar espacio mental. Pensar con más claridad. Sentir sin tanta presión. Empezaste a tener energía para ti, para tus proyectos, para tu descanso. No porque te volvieras indiferente, sino porque dejaste de vivir desbordado. Descubriste que el equilibrio no se alcanza haciendo más, sino soltando lo que no te corresponde. Que estar para los demás no significa olvidarte de ti. Que puedes ser una persona comprometida sin ser un contenedor de todo. Esa comprensión te dio una paz nueva, más estable. Hoy sabes que no tienes que demostrar tu valor cargando con todo. Tu valor no está en cuánto aguantas, sino en cómo te cuidas. Al dejar de sostener lo insostenible, recuperaste equilibrio. Y desde ese equilibrio, puedes dar, acompañar y estar presente de una forma más real. Sin desgaste constante. Sin perderte en el intento. Capítulo 8. Cuando aprender a soltar te enseña a respirar de nuevo. Durante mucho tiempo pensaste que soltar era perder. Que dejar ir algo, una idea, una persona o una etapa, significaba admitir un fracaso. Por eso te aferrabas incluso a lo que ya dolía. Preferías el peso conocido antes que el vacío de lo nuevo. Soltar te parecía un acto peligroso, casi una traición a todo lo que habías construido hasta ese momento. Te acostumbraste a retener, a mantener relaciones que ya no fluían, rutinas que te apagaban, pensamientos que te limitaban. Lo hacías por miedo a equivocarte, por miedo a arrepentirte, por miedo a no saber quién serías sin todo eso. Así, sin notarlo, fuiste llenando tu vida de cosas que ya no encajaban, pero que seguías sosteniendo por costumbre. Ese aferrarte constante tenía un efecto silencioso. Te mantenía en tensión, como si siempre estuvieras conteniendo la respiración. Vivías alerta, pendiente de que nada se moviera demasiado, de que nada cambiara. Y aunque por fuera parecías estable,
por dentro estabas agotado de sostener lo insostenible. El momento de soltar no llegó como una decisión clara, llegó como un cansancio profundo. Un cansancio que no se iba con descanso. Un cansancio que venía de cargar historias pasadas, expectativas rotas y versiones de ti que ya no existían. Ahí entendiste que seguir aferrado te estaba costando más que soltar. Soltar fue incómodo al principio. No hubo alivio inmediato. Hubo miedo, duda y una sensación de vacío difícil de explicar. Al soltar, te quedaste sin referencias. Sin aquello que, aunque te pesara, te daba una identidad. Y durante un tiempo te sentiste perdido, como si no supieras cómo moverte sin ese lastre. Pero poco a poco ocurrió algo sutil. Al soltar, empezaste a respirar distinto. No porque todo estuviera resuelto, sino porque había más espacio. Espacio mental, emocional y físico. Espacio para sentir sin tanta carga. Espacio para pensar sin tanta interferencia. Te diste cuenta de que muchas de tus preocupaciones venían de intentar sostener cosas que ya habían terminado. Aprendiste que soltar no es olvidar, es aceptar. No es negar lo vivido, es reconocer que ya cumplió su función. Soltar no borra el pasado, lo coloca en su lugar. Y al hacerlo, deja de gobernar tu presente. Esa comprensión te dio una calma nueva, menos intensa pero más constante. Soltar también te enseñó a confiar. A confiar en que puedes adaptarte, en que no necesitas controlarlo todo para estar bien. A confiar en que lo que se va deja espacio para algo distinto, aunque aún no sepas qué. Esa confianza no fue automática, se construyó con cada pequeño acto de soltar. Empezaste a soltar expectativas irreales sobre ti, a dejar de exigirte respuestas inmediatas, a permitirte no tener todo claro. Eso alivió una presión interna que llevabas desde hacía años. Te diste permiso para estar en proceso, sin prisa, sin castigo. También soltaste la necesidad de entenderlo todo. Comprendiste que no todas las historias tienen un cierre perfecto, que algunas personas se van sin explicación, que algunas etapas terminan sin una razón clara, y que aún así, la vida sigue. Soltar esa necesidad de respuestas te dio una paz que no habías conocido. Al soltar, notaste algo importante. No te vaciaste, te aliviaste. Lo que quedó fue más auténtico. Menos ruido, menos peso, menos tensión. Empezaste a moverte con más ligereza, a decidir con más claridad, a vivir con menos resistencia. Hoy sabes que soltar no te hace débil, te hace libre. Libre de cargas innecesarias, de luchas que ya no tienen sentido, de versiones pasadas que no te representan. Al aprender a soltar, aprendiste a respirar de nuevo. Y esa respiración, tranquila y consciente, se convirtió en la base de una vida más ligera, más honesta y más en paz. Capítulo 9. Cuando dejar de exigirte cambia la forma en que vives. Durante años viviste con una exigencia constante que nunca se apagaba. No importaba cuánto lograras, siempre había algo más que debías hacer mejor. Si avanzabas, no era suficiente. Si descansabas, sentías culpa. La voz interna que te empujaba no celebraba, solo señalaba lo que faltaba. Y tú, acostumbrado a obedecerla, seguías adelante sin cuestionarla. Esa exigencia no nació contigo. La fuiste aprendiendo. De expectativas externas, de comparaciones, de mensajes repetidos que decían que solo valías si rendías, si destacabas, si no fallabas. Poco a poco, esa presión externa se convirtió en una presión interna. Ya no hacía falta que nadie te exigiera. Tú lo hacías mejor que nadie. Al principio, la exigencia parecía útil. Te impulsaba, te hacía avanzar, te daba resultados. Pero con el tiempo, dejó de ser un motor y se convirtió en un peso. Vivías en una carrera constante contra una meta que se movía cada vez que te acercabas. Nunca llegabas del todo. Nunca era suficiente. Te acostumbraste a hablarte con dureza, a minimizar tus logros, a señalar tus errores una y otra vez. Pensabas que si aflojabas, perderías disciplina, que si eras más amable contigo, te volverías conformista. No entendías que esa dureza te estaba desgastando más de lo que te estaba ayudando. El punto de quiebre llegó cuando te diste cuenta de algo simple pero profundo. Estabas cumpliendo objetivos, pero no estabas disfrutando tu vida. Cada logro duraba poco.
La satisfacción se evaporaba rápido y dejaba lugar a una nueva exigencia. Vivías proyectado hacia el futuro, olvidando el presente. Empezar a dejar de exigirte no fue sencillo. La exigencia se sentía segura, conocida. Soltarla daba miedo. Temías perder el rumbo, volverte mediocre, decepcionarte a ti mismo. Pero decidiste probar, no de golpe, sino en pequeños gestos. Permitir errores sin castigarte tanto. Reconocer avances sin restarles valor. Descansar sin justificarte. Al principio, la culpa apareció con fuerza. Esa sensación de estar haciendo algo mal por no presionarte. Pero poco a poco, algo empezó a cambiar. Te sentías más liviano, más presente, más conectado contigo. Descubriste que al bajar la exigencia, no bajaba tu compromiso. Cambiaba la forma en que te relacionabas con él. Empezaste a avanzar desde la coherencia, no desde el miedo. Desde el deseo, no desde la obligación. Eso hizo que tu energía fuera más constante, menos explosiva, pero más sostenible. Dejaste de agotarte por picos de esfuerzo y empezaste a construir desde un ritmo que podías sostener. Dejar de exigirte también te permitió aceptar tus límites. Entender que no siempre puedes con todo, y que eso no te define. Que hay días en los que avanzar poco también es avanzar. Que parar no te quita valor. Esa aceptación te dio una paz que antes no conocías. También cambió tu forma de mirar a los demás. Al ser más amable contigo, dejaste de ser tan duro con el mundo. Las comparaciones perdieron fuerza. La envidia se transformó en inspiración. La competencia dejó de ser constante. Empezaste a relacionarte desde un lugar más tranquilo. Con el tiempo, aprendiste que la exigencia excesiva no es disciplina, es miedo disfrazado. Miedo a no ser suficiente, a quedarte atrás, a fallar. Al reconocerlo, pudiste empezar a soltarlo. No del todo, pero lo suficiente para que dejara de gobernarte. Hoy sabes que exigirte menos no te hace menos capaz. Te hace más humano, más consciente, más presente. Al dejar de tratarte como un proyecto que nunca está terminado, empezaste a vivir de verdad. Y esa forma de vivir, más amable y real, cambió no solo lo que haces, sino cómo te sientes mientras lo haces. Capítulo 10. Cuando vivir despacio se vuelve una forma de cuidarte. Durante mucho tiempo confundiste ir rápido con avanzar. Pensabas que si bajabas el ritmo, algo se te escaparía, que quedarías atrás, que perderías oportunidades. Vivías acelerado no porque lo eligieras, sino porque sentías que no había otra forma. Todo parecía urgente, todo parecía para ayer. Y en medio de esa velocidad, te fuiste perdiendo. La prisa se volvió un estado permanente. Comías rápido, pensabas rápido, respondías rápido. Incluso descansabas con culpa, como si cada pausa tuviera que justificarse. No te dabas cuenta de que ese ritmo no te estaba llevando más lejos, solo te estaba desgastando. Vivías en piloto automático, resolviendo, cumpliendo, reaccionando, sin tiempo para sentir. Ir despacio empezó como una resistencia interna, un cansancio que ya no se podía ignorar. No fue una decisión estética ni una moda. Fue una necesidad. Tu cuerpo pedía pausa. Tu mente pedía silencio. Y aunque al principio te resististe, algo en ti entendió que seguir así no era sostenible. Vivir despacio no significó hacer menos, sino hacerlo de otra manera. Empezaste a prestar atención a cosas que antes pasaban desapercibidas. A cómo respirabas. A cómo te sentías al despertar. A cómo ciertas actividades te drenaban y otras te devolvían energía. Esa atención cambió tu relación con el tiempo. Al bajar el ritmo, apareció la incomodidad. El miedo a estar perdiendo algo. La sensación de no estar aprovechando el día. Pero con el tiempo, esa incomodidad se transformó en presencia. Estabas ahí, de verdad. No pensando en lo que seguía, no anticipando lo que faltaba. Simplemente estando. Vivir despacio también te enfrentó a tus propios límites. Te diste cuenta de cuántas cosas hacías por inercia. De cuántos compromisos aceptabas sin ganas. De cuántas expectativas ajenas estabas intentando cumplir. Al ir más lento, empezaste a elegir mejor. A decir no con menos culpa. A priorizar lo que realmente importaba.
Descubriste que la calma no llega cuando todo está resuelto, llega cuando decides no correr detrás de todo. Que no necesitas llenar cada minuto para sentirte valioso. Que tu vida no pierde sentido si haces menos en un día. Al contrario, empezó a ganar profundidad. Vivir despacio te permitió reconectar con tu cuerpo. Notar cuando estabas cansado de verdad. Cuando necesitabas descanso y cuando solo estabas evitando algo. Aprendiste a diferenciar entre pausa y huida. Entre descanso y desconexión. Esa conciencia hizo que tu cuidado fuera más honesto. También cambió tu relación con los demás. Al ir más despacio, escuchabas mejor. Respondías con más presencia. Dejaste de vivir las conversaciones como tareas pendientes. Eso fortaleció vínculos y aclaró otros. Algunas relaciones se hicieron más profundas. Otras se fueron diluyendo de forma natural. Con el tiempo, entendiste que vivir despacio no te aleja de tus objetivos. Te acerca a ellos con más claridad. Cuando no corres, ves mejor. Tomas decisiones más conscientes. Evitas errores que nacen de la prisa. Avanzas con intención, no por impulso. Hoy sabes que vivir despacio es una forma de respeto. Respeto por tu tiempo, por tu energía, por tu proceso. No se trata de frenar la vida, sino de habitarla. De estar presente en lo que haces, de sentir lo que vives, de no dejar que la urgencia te robe el ahora. Al permitirte vivir despacio, empezaste a cuidarte de una forma profunda. No como un premio, sino como una base. Y desde ahí, todo empezó a ordenarse con más calma, más coherencia y menos desgaste. Capítulo 11. Cuando dejar de controlarlo, todo te devuelve la paz. Durante mucho tiempo pensaste que si no controlabas cada detalle, algo saldría mal. El control se convirtió en tu forma de sentirte seguro. Anticipabas escenarios, revisabas una y otra vez, intentabas prever cada posible error. No lo hacías por desconfianza en los demás, sino por miedo. Miedo a que algo se rompiera, a que te fallaras, a que la vida se desordenara si soltabas un poco las riendas. Ese control no siempre era evidente. A veces se disfrazaba de responsabilidad, de previsión, de cuidado. Te decías que eras así porque te importaba, porque querías que todo saliera bien. Y en parte era cierto. Pero con el tiempo, ese afán de control empezó a pasarte factura. Vivías en tensión constante, como si nunca pudieras relajarte del todo. Controlarlo todo te mantenía ocupado, pero no tranquilo. Incluso cuando las cosas iban bien, tu mente buscaba lo que podía fallar. No disfrutabas los momentos porque estabas anticipando el siguiente problema. La calma era breve, frágil, siempre a punto de romperse. Y sin darte cuenta, empezaste a confundir tranquilidad con vigilancia. Soltar el control no fue una decisión clara. Fue una rendición lenta. Un día te diste cuenta de que, a pesar de todo tu esfuerzo, muchas cosas escapaban a tus manos. Personas que cambiaban, planes que no se cumplían, situaciones que no dependían de ti. Mantener la ilusión de control te estaba agotando más que la propia incertidumbre. Al empezar a soltar, apareció el miedo. Miedo a perder estabilidad, a equivocarte, a que algo importante se desmoronara. Soltar el control se sentía como caminar sin red. Pero también apareció algo nuevo. Un alivio sutil. Como si al dejar de sostenerlo todo, tu cuerpo pudiera descansar por primera vez en mucho tiempo. Descubriste que muchas de las cosas que intentabas controlar no necesitaban ser controladas. Que algunas situaciones se resolvían solas. Que algunas personas respondían mejor cuando dejabas de dirigirlas. Que la vida, aunque imperfecta, sabía moverse sin que tú estuvieras interviniendo todo el tiempo. Soltar el control no significó volverte indiferente. Significó confiar más. Confiar en tu capacidad de adaptarte. Confiar en que no necesitas tener todas las respuestas para estar bien. Confiar en que incluso si algo sale mal, puedes afrontarlo cuando ocurra. Esa confianza no eliminó la incertidumbre, pero la volvió más llevadera. También te diste cuenta de que el control excesivo estaba ligado a la autoexigencia. Querías hacerlo todo perfecto para no sentir culpa, para no fallar, para no decepcionar. Al soltar el control, empezaste a permitirte errores. A aceptar que no todo depende de ti. A entender que tu valor no se mide por cuántas cosas mantienes bajo control.
Dejar de controlarlo todo te permitió vivir más presente. Ya no estabas siempre proyectado al futuro, anticipando problemas que quizá nunca llegarían. Empezaste a habitar el ahora con más serenidad. A disfrutar momentos simples sin estar pensando en lo que seguía. Esa presencia te dio una paz que no habías encontrado en el control. También cambió tu relación con los demás. Al dejar de controlar, empezaste a escuchar más y dirigir menos. A acompañar en lugar de imponer. Eso alivió tensiones y permitió relaciones más auténticas. Algunas personas se acercaron más. Otras se alejaron. Y entendiste que eso también era parte del equilibrio. Con el tiempo comprendiste algo esencial. El control no te protegía del dolor, solo te alejaba de la paz. Porque la vida, por naturaleza, es incierta. Intentar dominarla por completo es una batalla perdida. Aceptar esa incertidumbre, en cambio, te dio libertad. Hoy sabes que soltar el control no te hace irresponsable. Te hace humano. Te permite vivir con más flexibilidad, más calma y menos miedo. No necesitas tenerlo todo bajo control para estar bien. A veces, la verdadera paz aparece justo cuando dejas de intentar sostenerlo todo y te permites confiar en el flujo de la vida. Capítulo 12. Cuando aceptar la incertidumbre te hace más fuerte. Durante mucho tiempo viviste buscando certezas. Necesitabas saber qué iba a pasar, cómo terminarían las cosas, si estabas tomando la decisión correcta. La incertidumbre te incomodaba profundamente porque te hacía sentir vulnerable. No saber te parecía peligroso. Por eso intentabas anticiparte, planearlo todo, reducir al mínimo cualquier margen de duda. Esa necesidad de certeza no venía de la confianza, venía del miedo. Miedo a equivocarte, a perder tiempo, a invertir energía en algo que no diera resultados. Preferías caminos conocidos, aunque no te hicieran feliz, antes que enfrentar lo desconocido. La incertidumbre era ese territorio sin garantías que evitabas a toda costa. Pero la vida no funciona con manuales cerrados. Por más que intentaras asegurarlo todo, siempre aparecía algo inesperado. Un cambio, una pérdida, una oportunidad que no estaba en tus planes. Cada vez que eso ocurría, sentías frustración. No solo por lo que pasaba, sino porque te recordaba que no tenías el control que creías tener. Aceptar la incertidumbre no fue un acto de valentía inmediata. Fue una necesidad que nació del cansancio. Cansancio de intentar preverlo todo. Cansancio de vivir en alerta. Cansancio de posponer decisiones esperando garantías que nunca llegaban. Llegó un punto en el que entendiste que esperar a tener seguridad absoluta era, en realidad, no vivir. El primer paso fue admitir algo simple pero incómodo. Nunca vas a tener todas las respuestas. Nunca vas a estar 100% seguro. Y eso no es un fallo personal, es parte de la condición humana. Aceptar esa verdad removió algo profundo en ti. Al principio generó ansiedad, pero después empezó a liberar. Aceptar la incertidumbre no eliminó el miedo, pero cambió tu relación con él. Dejaste de verlo como una señal de que estabas haciendo algo mal. Empezaste a verlo como un indicador de que estabas saliendo de lo conocido, de que estabas creciendo, de que estabas moviéndote hacia algo nuevo. Poco a poco te permitiste decidir sin garantías, dar pasos sin tener el mapa completo, confiar más en tu capacidad de adaptación que en la previsión perfecta. Descubriste que muchas veces no necesitas saber cómo terminará algo para empezar. Necesitas estar dispuesto a aprender en el camino. La incertidumbre también te enseñó a soltar expectativas rígidas. Dejaste de exigir que las cosas salieran exactamente como las habías imaginado. Eso te permitió vivir con menos frustración y más apertura. Cuando algo no salía como esperabas, ya no lo vivías como un fracaso inmediato, sino como una experiencia que traía información. Aceptar la incertidumbre te volvió más flexible, más creativo, más atento al presente. En lugar de vivir proyectado al futuro, empezaste a enfocarte en lo que podías hacer hoy. En el siguiente paso, no en todo el recorrido. Esa forma de avanzar redujo la presión interna que llevabas desde hacía años. También cambió tu relación con el error. Antes lo evitabas a toda costa. Ahora entendías que equivocarte era parte del proceso. Que cada error te enseñaba algo que no habrías aprendido desde la seguridad. Eso no hizo que buscaras el error,
pero dejó de paralizarte. Aceptar la incertidumbre te obligó a confiar más en ti, en tu criterio, en tu resiliencia, en tu capacidad para afrontar lo que venga. Dejaste de depender tanto de escenarios ideales. Empezaste a confiar en que, pase lo que pase, encontrarás la forma de adaptarte. Hoy sabes que la incertidumbre no es el enemigo. Es el espacio donde ocurre la transformación, donde nacen los cambios reales, donde descubres quién eres cuando no tienes todas las respuestas. Aceptarla no te hizo más débil, te hizo más fuerte, porque dejaste de necesitar certezas para avanzar. Vivir con incertidumbre no significa vivir con miedo. Significa vivir con apertura, con la calma de saber que no lo sabes todo, y aún así, estás dispuesto a seguir adelante. Y en esa disposición, encontraste una fortaleza que no depende de controlar el futuro, sino de confiar en ti mismo. Capítulo 13. El día que dejaste de huir de ti mismo. Durante mucho tiempo pensaste que el problema estaba fuera. En las circunstancias, en las personas, en la falta de oportunidades, en la mala suerte. Cada vez que algo no salía como esperabas, buscabas una explicación externa que te permitiera seguir adelante sin mirar demasiado hacia adentro. No lo hacías por maldad, lo hacías por supervivencia. Mirarte de frente implicaba aceptar verdades que no estabas preparado para sostener. Huir de ti mismo se volvió una costumbre silenciosa. Te mantenías ocupado, distraído, siempre con algo que hacer o pensar. Evitabas el silencio porque en él aparecían preguntas incómodas. Preguntas sobre lo que realmente querías, sobre lo que estabas postergando, sobre las decisiones que no te animabas a tomar. Era más fácil seguir en movimiento que detenerte a escucharte. Pero llega un momento en el que huir cansa. Cansa más que enfrentar. Un día te diste cuenta de que, por más lejos que fueras, siempre te llevabas contigo. Tus miedos, tus dudas, tus contradicciones. Nada de eso desaparecía con el cambio de escenario. Solo se acumulaba, esperando ser atendido. Ese día no fue dramático ni espectacular. No hubo una revelación repentina. Fue una sensación profunda de agotamiento. La sensación de estar viviendo una vida que no terminaba de sentirse tuya. De cumplir expectativas ajenas mientras dejabas las tuyas en pausa. De avanzar sin dirección real. Dejar de huir de ti mismo no significó tener todas las respuestas. Significó, por primera vez, permitirte hacerte las preguntas correctas. Sin filtros. Sin justificaciones. Preguntas que no buscaban quedar bien, sino ser honestas. ¿Qué quieres realmente? ¿Qué estás evitando? ¿Qué parte de ti estás negando por miedo a cambiarlo todo? Mirarte de frente fue incómodo. Descubriste incoherencias entre lo que decías y lo que hacías. Entre lo que deseabas y lo que aceptabas. Te diste cuenta de que muchas de tus decisiones no nacían del deseo, sino del miedo a decepcionar, a fallar, a quedarte solo. Reconocer eso dolió, pero también aclaró muchas cosas. Aceptar quién eras en ese momento fue el verdadero punto de inflexión. No desde el juicio, sino desde la responsabilidad. Dejaste de castigarte por no ser quien creías que deberías ser. Empezaste a entenderte como alguien en proceso, con errores, con dudas, con áreas que necesitaban atención y no rechazo. Cuando dejaste de huir, empezaste a escucharte. Y al escucharte, aparecieron señales que siempre habían estado ahí. El cansancio no era pereza, era desgaste emocional. La apatía no era falta de ambición, era desconexión. El miedo no era debilidad, era una alerta de que estabas viviendo lejos de ti. Ese proceso no te volvió más cómodo, te volvió más auténtico. Empezaste a tomar decisiones más alineadas con lo que sentías, aunque no siempre fueran las más fáciles. Dejaste de justificar lo que no te hacía bien. Dejaste de explicar demasiado. Empezaste a respetarte en silencio. Dejar de huir de ti mismo también cambió la forma en que te relacionabas con los demás. Ya no buscabas validación constante. No necesitabas que todos entendieran tus elecciones. Entendiste que cuando tú te entiendes, el ruido externo pierde fuerza. La opinión ajena deja de dirigir tu vida. Hubo días de duda. Momentos en los que quisiste volver a lo conocido, aunque doliera. Porque lo familiar siempre parece más seguro que lo auténtico. Pero cada vez que intentabas retroceder, algo dentro de ti te recordaba por qué habías empezado.
Ya no podías engañarte como antes. Dejar de huir no significó arreglarlo todo de inmediato. Significó empezar a caminar en la dirección correcta, con pasos lentos, a veces inseguros, pero honestos. Significó asumir que el crecimiento no siempre se siente bien, pero siempre vale la pena. Hoy sabes que huir de ti mismo era la forma más silenciosa de perderte, y enfrentarte fue la forma más real de encontrarte. No porque ahora tengas todas las respuestas, sino porque ya no te escondes de las preguntas. Y en esa honestidad, encontraste una libertad que antes no conocías. Capítulo 14. Cuando entendiste que nadie vendría a rescatarte. Durante años, sin darte cuenta, viviste con una espera silenciosa. No era una espera consciente, pero estaba ahí. Esperabas que algo cambiara por sí solo, que alguien apareciera con la respuesta correcta, que una oportunidad perfecta te sacara del lugar en el que no querías estar. No lo llamabas dependencia, lo llamabas paciencia. Pero en el fondo era una forma elegante de postergar tu responsabilidad. Habías aprendido a soportar más de lo que merecías. Te decías que no era el momento, que más adelante, que cuando las condiciones fueran mejores. Mientras tanto, te adaptabas. Ajustabas tus sueños para que encajaran en una realidad que no habías elegido del todo. Y así pasaban los días, uno tras otro, con la sensación constante de que tu vida estaba en pausa. El día que entendiste que nadie vendría a rescatarte no fue cruel, fue claro. Fue un pensamiento simple que cayó con peso: si no te mueves tú, nada se mueve. Nadie iba a llegar a vivir por ti, a tomar tus decisiones difíciles, a cargar con tus miedos. Esa verdad no fue cómoda, pero fue liberadora. Durante mucho tiempo habías confundido ayuda con salvación. Esperabas señales externas para validarte, empujones ajenos para atreverte, permisos invisibles para empezar. Cuando esos rescates no llegaban, te frustrabas, te desmotivabas, te convencías de que tal vez no estabas hecho para más. Pero el problema nunca fue tu capacidad, fue tu espera. Aceptar que nadie vendría a rescatarte te obligó a mirarte con más seriedad. Ya no podías esconderte detrás de las circunstancias ni culpar al contexto. Todo lo que no cambiaba tenía un motivo claro: tú no lo estabas cambiando. Y aunque esa idea dolió al principio, también te devolvió el control que habías cedido sin darte cuenta. Ese día dejaste de preguntarte por qué la vida no te daba lo que querías y empezaste a preguntarte qué estabas dispuesto a hacer para construirlo. El foco cambió. Pasaste de esperar a decidir, de soñar a actuar, aunque fuera con miedo. Porque entendiste algo esencial: el miedo no se va antes de empezar, se va mientras avanzas. No fue un cambio inmediato ni heroico. Fue interno. Empezaste por pequeñas decisiones que antes evitabas. Decir no cuando siempre decías sí. Elegirte cuando solías conformarte. Priorizarte sin pedir disculpas. Cada gesto, por pequeño que pareciera, era una forma de rescatarte a ti mismo. También apareció la soledad. No la soledad de estar sin gente, sino la de hacerte cargo de tu camino. Tomar decisiones propias implica asumir consecuencias propias. Ya no podías culpar a nadie si algo salía mal. Y eso daba miedo. Pero al mismo tiempo, te dio una fuerza nueva. Porque si eras responsable del error, también eras responsable del aprendizaje. Dejar de esperar un rescate cambió tu forma de pensar el futuro. Dejaste de fantasear con golpes de suerte y empezaste a confiar en procesos. Entendiste que la constancia vale más que la motivación, y que avanzar despacio es mejor que no avanzar. Ya no buscabas atajos, buscabas coherencia. Hubo momentos en los que dudaste, días en los que pensaste que era más fácil volver a esperar, dejarte llevar, conformarte. Pero algo había cambiado. Ya no podías engañarte. Sabías que quedarte quieto también era una decisión, y que esa decisión tenía un costo que ya no estabas dispuesto a pagar. Nadie venir a rescatarte no significó que estuvieras solo. Significó que dejaste de delegar tu poder. Que entendiste que el verdadero apoyo empieza cuando tú das el primer paso. Que las personas correctas aparecen cuando te mueves, no cuando te escondes esperando. Ese día marcó un antes y un después. No porque todo mejorara de inmediato, sino porque dejaste de esperar que la vida hiciera algo por ti. Empezaste a hacer algo con ella. Y en ese acto silencioso de responsabilidad, empezaste a convertirte en la persona que siempre estuviste esperando. Capítulo 15.
El día que dejaste de negociar con tus límites. Durante mucho tiempo te acostumbraste a negociar contigo mismo. No con los demás, sino contigo. Te prometías que ibas a cambiar, pero siempre dejabas una puerta abierta para no hacerlo del todo. Decías mañana, luego, cuando tenga más tiempo, cuando esté mejor preparado. Esa negociación constante parecía inofensiva, pero en realidad era la forma más silenciosa de traicionarte. Habías convertido tus límites en algo flexible. Los estirabas cuando alguien más lo pedía, los encogías cuando la culpa aparecía, los ignorabas cuando el miedo a perder a alguien era más fuerte que el respeto por ti. Así aprendiste a ceder antes de que te lo pidieran, a callar antes de incomodar, a aceptar menos de lo que necesitabas para no quedarte solo. El día que dejaste de negociar con tus límites no fue un estallido. Fue una certeza tranquila. Te diste cuenta de que cada vez que te traicionabas para encajar, algo dentro de ti se apagaba. Que cada concesión injusta acumulaba cansancio. Que no estabas agotado por hacer demasiado, sino por permitir demasiado. Empezaste a notar un patrón claro. Siempre que cruzabas tus propios límites, aparecía el resentimiento. No hacia los demás, sino hacia ti. Porque en el fondo sabías que nadie te obligaba. Eras tú quien elegía quedarte donde no querías estar, decir sí cuando querías decir no, sostener situaciones que ya no te hacían bien. Aceptar eso fue incómodo, porque implicaba asumir que muchas de tus heridas no venían solo de fuera. Venían de todas las veces que te abandonaste para evitar un conflicto, para no parecer egoísta, para no perder aprobación. Y entenderlo no te hizo más duro, te hizo más honesto. Ese día decidiste que tus límites no eran negociables. No como una forma de castigo, sino como una forma de cuidado. Entendiste que un límite no es un muro, es una línea clara que indica hasta dónde sí y desde dónde no, y que quien te respeta no se ofende por eso, lo entiende. Empezaste poco a poco, no explicando de más, no justificándote eternamente. Dijiste no sin añadir excusas largas. Te fuiste de lugares donde ya no querías estar. Dejaste conversaciones que siempre terminaban haciéndote sentir pequeño. Y aunque al principio la culpa apareció, ya no te gobernó como antes. Descubriste algo importante. Cuando dejas de negociar con tus límites, algunas personas se alejan. Y eso duele. Pero también descubriste que esas personas solo estaban cómodas con la versión tuya que se adaptaba a todo, no con la que se respeta. Y esa claridad, aunque dolorosa, fue necesaria. Al mismo tiempo, ocurrió algo inesperado. Empezaste a sentir alivio. Menos ruido interno. Menos contradicción. Ya no tenías que recordar lo que habías prometido para luego incumplirlo contigo. Tus decisiones empezaron a alinearse con lo que sentías. Y esa coherencia te dio una calma que no conocías. Dejar de negociar con tus límites cambió la forma en que te hablabas. Dejaste de exigirte aguantarlo todo. Empezaste a escucharte más. A preguntarte si realmente querías algo antes de hacerlo. A darte permiso para retirarte sin sentirte débil por ello. También entendiste que poner límites no te hace frío ni distante. Te hace claro. Y la claridad es una forma profunda de respeto. Hacia ti y hacia los demás. Porque cuando no marcas tus límites, obligas a otros a adivinarlos. Y eso siempre termina en desgaste. Hubo momentos de duda. Situaciones en las que pensaste en ceder como antes. Porque era más fácil. Porque evitaba tensiones. Pero algo había cambiado. Ya no estabas dispuesto a pagarte con incomodidad permanente por una paz momentánea. Preferiste el respeto incómodo a la calma falsa. Ese día comprendiste que tus límites no son una barrera para el amor, son su base. Que quien quiere estar en tu vida aprende a respetarlos. Y quien no, se va solo. No porque tú empujes, sino porque ya no te doblas. Dejar de negociar con tus límites fue dejar de negociarte a ti. Y en ese acto silencioso, firme y consciente, empezaste a construir una vida donde no necesitas explicarte para sentirte en paz. Capítulo 16. Cuando el silencio empezó a sanarte. Hubo un momento en el que entendiste que no todo tenía que ser dicho. Que no cada pensamiento necesitaba una respuesta, ni cada emoción una reacción inmediata. Durante años confundiste el silencio con debilidad, con rendición, con perder terreno. Creíste que callar era dejar que otros ganaran.
hasta que el cansancio te mostró otra verdad. El silencio empezó a aparecer cuando dejaste de explicarte de más. Cuando te diste cuenta de que muchas discusiones no buscaban entendimiento, sino desgaste. Que había palabras que no construían nada y solo abrían heridas que luego tardaban en cerrar. Guardar silencio, por primera vez, no fue huir. Fue protegerte. Al principio fue incómodo. El impulso de responder seguía ahí. Querías justificarte, defenderte, aclararlo todo. El silencio te hacía sentir expuesto, como si al no hablar estuvieras perdiendo control. Pero poco a poco notaste algo distinto. Al callar, recuperabas energía. Al no reaccionar, te mantenías entero. Empezaste a observar más. A escuchar sin preparar respuestas en tu cabeza. A notar cómo muchas personas hablaban no para dialogar, sino para descargar lo que llevaban dentro. Y entendiste que no era tu responsabilidad cargar con eso. Que no todo lo que se te dice merece un lugar en tu interior. El silencio comenzó a sanarte porque te devolvió el espacio que habías perdido. Ese espacio donde podías pensar con claridad, sentir sin ruido y decidir sin presión. Dejaste de llenar cada vacío con palabras innecesarias. Aprendiste a convivir contigo sin distracciones constantes. Hubo relaciones que cambiaron. Algunas se volvieron más auténticas. Otras se debilitaron. No porque el silencio las rompiera, sino porque estaban sostenidas solo por el ruido. Cuando dejaste de reaccionar como antes, esas dinámicas ya no tenían de dónde alimentarse. También cambió tu diálogo interno. Antes eras duro contigo. Te reprochabas cada error, cada pausa, cada duda. El silencio te enseñó a escucharte sin juzgarte. A permitirte sentir sin corregirte todo el tiempo. A entender que no siempre tienes que tener una respuesta inmediata para todo. Descubriste que el silencio no es ausencia, es presencia. Presencia contigo mismo. Presencia en lo que sientes. Presencia en lo que decides. Ya no necesitabas llenar cada momento para sentirte válido. Empezaste a valorar la calma que nace cuando no hay que demostrar nada. Hubo días en los que el silencio dolió, porque sacó a la superficie cosas que habías evitado, pensamientos que habías tapado con ruido, emociones que no querías enfrentar. Pero incluso ese dolor fue parte de la sanación, porque por primera vez no escapaste. Te quedaste ahí, contigo. El silencio también te enseñó a elegir mejor tus palabras. Cuando hablaste, lo hiciste con intención. Dejaste de decir por decir. Tus palabras se volvieron más claras, más firmes, más honestas. Ya no hablaban desde la prisa, sino desde la certeza. Notaste algo importante. Las personas que te respetaban entendían tu silencio. No lo tomaban como ataque ni como desprecio. Las que no, se incomodaban. Porque el silencio les quitaba el control que antes tenían sobre tus reacciones. Y eso también fue una revelación. Sanar no siempre hace ruido. A veces ocurre en esos momentos en los que decides no responder, no explicar, no justificar. En los que eliges respirar antes de reaccionar. En los que te das permiso de quedarte en calma mientras el mundo insiste en moverte. Cuando el silencio empezó a sanarte, dejaste de temerle. Lo convertiste en un aliado. En un espacio seguro. En una forma de cuidarte sin culpa. Y entendiste que no todo merece tu voz, pero todo merece tu paz. Capítulo 17. La fuerza de elegirte sin hacer ruido. Durante mucho tiempo pensaste que elegirte tenía que ser un acto visible. Algo que los demás notaran. Una decisión que se explicara, se defendiera y se justificara. Creíste que si no hacía ruido, no contaba. Que si no dolía a otros, no era una elección real. Con el tiempo entendiste que las decisiones más importantes casi siempre ocurren en silencio. Elegirte sin hacer ruido fue una de las cosas más difíciles que aprendiste. Porque nadie aplaude cuando decides no volver. Nadie celebra cuando te alejas sin reproches. Nadie valida cuando cambias sin anunciarlo. Y aún así, ahí fue donde encontraste una fuerza distinta. Una que no dependía de la aprobación de nadie. Empezaste a notar cuánta energía gastabas intentando ser entendido. Explicando tus límites. Repitiendo lo que sentías. Convenciendo a otros de que tus razones eran válidas. Elegirte sin ruido fue dejar de pedir permiso para ser quien eres.
Fue aceptar que no todos necesitan comprender tus decisiones para que sean correctas. Al principio apareció la duda. Esa voz que te decía que estabas siendo frío, egoísta o distante. Porque durante años te enseñaron que pensar en ti era una forma de abandono hacia los demás. Pero esa idea empezó a romperse cuando viste el desgaste que te había provocado vivir siempre en función de expectativas ajenas. Elegirte no significó dejar de amar. Significó dejar de olvidarte. Entendiste que no puedes cuidar de todo el mundo si tú estás roto por dentro. Que no puedes sostener vínculos sanos desde el sacrificio constante. Que el amor que exige que te apagues no es amor, es dependencia. Elegirte sin hacer ruido fue empezar a actuar distinto sin dar explicaciones eternas. Cambiaste hábitos. Cambiaste prioridades. Cambiaste respuestas. No anunciaste tu transformación. Simplemente dejaste de hacer lo que ya no iba contigo. Y aunque algunos lo notaron y otros no, tú sí lo sentiste. Esa elección silenciosa te devolvió coherencia. Dejaste de decir una cosa y hacer otra. Dejaste de prometerte cambios que no cumplías. Empezaste a respetarte incluso cuando nadie estaba mirando. Y esa integridad interna te dio una tranquilidad que antes buscabas fuera. También aprendiste que no todas las despedidas necesitan palabras. Hay relaciones que se terminan cuando dejas de sostenerlas tú solo. Hay dinámicas que mueren cuando ya no reaccionas igual. Elegirte fue aceptar que no todo merece una conversación final. Algunas cosas simplemente se sueltan. Hubo momentos de soledad. No lo niegas. Elegirte redujo el ruido externo, pero también dejó espacios vacíos. Y en esos silencios aparecieron preguntas incómodas. ¿Quién eres cuando no complaces? ¿Qué quieres cuando no te adaptas? ¿Qué queda cuando ya no te fuerzas a encajar? Esas preguntas no tuvieron respuestas inmediatas, pero no te asustaron, porque por primera vez estabas dispuesto a escucharte sin prisa, a construir desde lo que sentías, no desde lo que se esperaba de ti. Elegirte fue un proceso, no un evento puntual. Notaste algo importante. Cuando te eliges sin hacer ruido, las personas correctas se quedan. No porque las persigas, sino porque reconocen tu calma. Porque ya no te mueves desde la necesidad, sino desde la elección. Y eso cambia por completo la forma en que te relacionas. La fuerza de elegirte no fue agresiva. No fue confrontativa. Fue firme. Fue constante. Fue tranquila. No necesitó discursos largos ni demostraciones exageradas. Se manifestó en tus actos diarios. En lo que aceptas. En lo que rechazas. En lo que ya no toleras. Elegirte sin hacer ruido fue dejar de vivir para ser validado. Fue confiar en tu criterio. Fue asumir que no todos estarán de acuerdo, y que eso está bien. Porque al final del día, la única persona con la que vivirás todas tus decisiones eres tú. Y cuando entendiste eso, dejaste de explicarte tanto. Dejaste de justificarte. Dejaste de dudar cada paso. Elegirte se volvió natural. Silencioso. Profundo. Y desde ahí, empezaste a avanzar con una fuerza que no necesita ser vista para ser real. Capítulo 18. El día que entendiste que no todo merece tu energía. Durante mucho tiempo viviste como si tu energía fuera infinita. La repartías sin medirla, sin cuidarla, sin preguntarte si realmente valía la pena. La entregabas a problemas que no eran tuyos, a discusiones que no llevaban a nada, a personas que nunca estaban satisfechas. Y al final del día, cuando te quedabas vacío, no entendías por qué. El cansancio no llegó de golpe. Se acumuló. Fue creciendo con cada preocupación innecesaria, con cada reacción impulsiva, con cada situación a la que diste más importancia de la que merecía. Pensabas que estar disponible para todo era una virtud, que responder siempre era responsabilidad, que implicarte en todo te hacía mejor persona, hasta que el desgaste te obligó a parar. El día que entendiste que no todo merece tu energía fue un punto de quiebre. No porque dejaras de sentir, sino porque empezaste a elegir. Te diste cuenta de que tu atención es limitada, que tu tiempo es valioso, que tu paz no puede estar al servicio de cualquier cosa que aparezca en tu camino. Empezaste a observar cómo reaccionabas. Notaste que muchas veces te alterabas por comentarios ajenos, por opiniones que no pediste, por situaciones que no podías controlar.
Gastabas energía intentando cambiar lo que no dependía de ti. Y eso te dejaba frustrado, agotado, desconectado de lo importante. Comprender esto no te volvió indiferente. Te volvió consciente. Aprendiste a distinguir entre lo que necesita tu implicación y lo que solo busca provocarte. Entre lo que puedes resolver y lo que solo puedes aceptar. Entre lo que suma y lo que drena. Hubo un cambio interno cuando dejaste de reaccionar a todo. Al principio sentiste culpa. Como si al no responder estuvieras fallando. Como si al no involucrarte fueras irresponsable. Pero esa culpa empezó a disiparse cuando viste el efecto real de elegir mejor dónde pones tu energía. Dormías mejor. Pensabas con más claridad. Tus emociones dejaron de ser tan extremas. No porque nada te afectara, sino porque ya no permitías que todo te afectara. Dejaste de vivir en alerta constante. Empezaste a habitar tu vida con más presencia. También cambió tu relación con las personas. Ya no estabas disponible para dramas constantes ni para conflictos repetidos. Algunas relaciones se enfriaron. Otras se fortalecieron. Porque cuando dejas de regalar tu energía, solo se quedan quienes la respetan. Entendiste que no tienes que responder a cada mensaje inmediatamente. Que no tienes que opinar sobre todo. Que no tienes que defenderte siempre. Hay silencios que protegen. Hay distancias que sanan. Hay decisiones que se toman no haciendo nada. Elegir dónde poner tu energía fue aprender a decir no sin sentirte mal. Fue permitirte descansar sin justificarlo. Fue alejarte de lo que te desordena por dentro, aunque desde fuera parezca inofensivo. Porque aprendiste que no todo lo que no duele es sano. También te diste cuenta de algo importante. Cuando cuidas tu energía, te vuelves más selectivo con tus pensamientos. Dejaste de rumiar situaciones pasadas. Dejaste de anticipar problemas que aún no existen. Empezaste a vivir más en el presente, no porque fuera fácil, sino porque era necesario. El mundo no cambió. Las exigencias siguieron ahí. Los problemas no desaparecieron. Pero tú sí cambiaste la forma de enfrentarlos. Ya no desde la urgencia, sino desde la calma. Ya no desde la reacción, sino desde la elección. Hubo momentos en los que dudaste, situaciones en las que pensaste en volver a implicarte como antes, porque era lo conocido, porque parecía más sencillo que sostener tus límites. Pero cada vez que elegías cuidarte, confirmabas que esa decisión te daba más de lo que te quitaba. Entender que no todo merece tu energía fue aceptar que tu bienestar no es negociable, que no puedes vivir apagándote para sostener un mundo que no se detiene, que cuidar de ti no es egoísmo, es responsabilidad. Desde ese día, empezaste a preguntarte algo antes de reaccionar. ¿Esto vale mi energía? Y muchas veces, la respuesta fue no y por primera vez, ese no te pesó. Te liberó. Porque cuando eliges con conciencia dónde poner tu energía, dejas de sobrevivir. Empiezas a vivir con intención. Y en esa elección diaria, silenciosa y firme, recuperas una paz que no depende de lo que pasa afuera, sino de cómo decides estar por dentro. Capítulo 19. Cuando ya no huyes de ti. Llegó un punto en el que dejaste de correr. No porque todo estuviera resuelto, sino porque huir empezó a cansarte más que quedarte. Durante años pensaste que avanzar era moverte, cambiar de lugar, de personas, de objetivos, de versiones de ti mismo. Pero en algún momento entendiste que siempre llevabas contigo aquello de lo que escapabas. No importaba la distancia ni el tiempo. El ruido seguía ahí. Este capítulo no habla de valentía épica ni de giros espectaculares. Habla de ese instante silencioso en el que te sientas contigo mismo sin distracciones. Sin justificarte. Sin atacarte. Solo te quedas. Y descubres que lo que tanto evitabas no era tan monstruoso como parecía, sino profundamente humano. Huir suele disfrazarse de productividad, de ambición, de movimiento constante. Te convences de que no paras porque estás creciendo, cuando en realidad no paras porque no quieres escuchar. El silencio asusta porque no miente. En él aparecen las preguntas que no respondiste, las decisiones aplazadas, las emociones que empujaste al fondo esperando que se disolvieran solas. Pero no lo hicieron. Solo aprendieron a esperar. Cuando dejas de huir, lo primero que aparece es el cansancio acumulado. No el físico, sino ese agotamiento de sostener máscaras, de fingir que todo va bien,
de hacer ver que puedes con todo. Aceptar ese cansancio no es rendirse. Es reconocer que llevas mucho tiempo caminando sin descanso. Y nadie avanza de verdad si nunca se permite parar. También aparece la culpa. Culpa por decisiones pasadas, por palabras no dichas, por caminos abandonados. Intentas discutir con ella, justificarte, explicarte, pero la culpa no quiere argumentos, quiere ser escuchada. No para castigarte, sino para señalarte donde te traicionaste, donde actuaste desde el miedo y no desde lo que sabías que era correcto para ti. Dejar de huir implica mirarte sin el filtro del autoengaño. Ver tus contradicciones, tus incoherencias, tus límites reales. Y ahí sucede algo importante, empiezas a tratarte con más honestidad. Ya no te prometes cambios imposibles ni te exiges ser quien no eres. Empiezas a preguntarte que sí puedes sostener, que sí es verdadero para ti ahora, no en una versión ideal futura. Este proceso no te hace más débil, te hace más preciso. Dejas de dispersar energía en demostrar y la concentras en construir. Entiendes que no necesitas convencer a nadie de tu valor cuando tú mismo empiezas a reconocerlo. Y ese reconocimiento no nace de logros externos, sino de coherencia interna. Cuando te quedas contigo, también descubres que muchas luchas no eran necesarias. Que defendías posiciones que ya no sentías, que perseguías metas heredadas, que sostenías relaciones por costumbre o miedo al vacío. Dejar de huir te permite soltar sin drama. No porque no duela, sino porque ya no te mientes sobre por qué duele. Hay una paz extraña en este punto. No es euforia ni entusiasmo. Es una calma sobria. La calma de saber que puedes sostenerte incluso cuando no tienes respuestas claras. Que no necesitas escapar de cada incomodidad. Que puedes atravesarla sin destruirte ni anestesiarte. Este capítulo marca un antes y un después porque cambia la dirección de tu atención. Ya no miras constantemente hacia afuera buscando validación, señales o permisos. Empiezas a mirar hacia adentro con curiosidad en lugar de juicio. Y eso transforma la relación contigo mismo. Dejas de ser tu enemigo constante y te conviertes en tu punto de apoyo. No significa que el miedo desaparezca. Significa que deja de decidir por ti. Lo escuchas, lo reconoces, pero no le entregas el volante. Empiezas a actuar desde un lugar más quieto, más alineado. Incluso cuando dudas, ya no te traicionas corriendo en sentido contrario a lo que sientes. Cuando ya no huyes de ti, avanzas de otra forma. Más lenta a veces, pero más firme. Ya no necesitas reinventarte cada vez que algo no sale. Aprendes a quedarte, a ajustar, a corregir sin romperte. Y esa capacidad, aunque silenciosa, es una de las formas más sólidas de fortaleza que existen. Este no es el final del camino. Es el momento en que dejas de huir por él. Y eso, aunque no lo parezca, lo cambia todo. Capítulo 20. La calma que aparece cuando ya no te traicionas. Hay una calma que no llega cuando todo está bien, sino cuando dejas de ir en tu contra. No es la tranquilidad de una vida perfecta, es la serenidad de una vida honesta. Aparece cuando tus actos dejan de contradecir lo que sientes, cuando tus decisiones ya no nacen solo del miedo a perder, sino del respeto a lo que necesitas. Durante mucho tiempo te acostumbraste a cederte, a decir que sí cuando querías decir no, a quedarte cuando sabías que debías irte, a posponer lo importante para no incomodar, para no fallar, para no romper la imagen que otros tenían de ti. Cada una de esas pequeñas renuncias parecía insignificante, pero juntas fueron construyendo un ruido interno constante. Una tensión que no sabías explicar, pero que siempre estaba ahí. La calma no llegó cuando resolviste todo, llegó cuando empezaste a escucharte de verdad. Cuando te diste cuenta de que el mayor conflicto no estaba fuera, sino en esa distancia entre lo que eras y lo que fingías ser. Entendiste que no podías vivir en paz mientras te abandonabas a ti mismo para sostener expectativas ajenas. Dejar de traicionarte no fue un acto heroico. Fue una sucesión de decisiones incómodas. Decidir hablar cuando el silencio parecía más seguro. Decidir parar cuando seguir era lo esperado. Decidir decepcionar a otros antes que seguir decepcionándote a ti. Cada paso tuvo un coste, pero también un alivio. Porque por primera vez sentías que estabas de tu lado. Esta calma no es ruidosa. No se anuncia. Se nota en cómo duermes, en cómo respiras, en cómo ya no necesitas justificar cada elección.
Empiezas a confiar más en ti porque sabes que no te dejarás tirado cuando las cosas se pongan difíciles. Y esa confianza cambia la forma en que te mueves por el mundo. También cambia tu relación con el error. Antes equivocarte era una confirmación de que no era suficiente. Ahora es solo información. Aprendes, corriges, continúas. Ya no te castigas por no hacerlo perfecto, porque tu objetivo dejó de ser demostrar algo y pasó a ser vivir en coherencia. Y vivir en coherencia es un proceso, no un resultado fijo. Cuando ya no te traicionas, las decisiones se simplifican. No porque sean fáciles, sino porque el criterio es claro. Te preguntas si algo te acerca o te aleja de la vida que quieres sostener. Si te suma o te drena. Si te exige crecer o te obliga a encogerte. No siempre eliges lo cómodo, pero sí eliges lo honesto. Esta calma también trae despedidas. Personas, hábitos, versiones de ti que ya no encajan. No todas se van con ruido. Algunas simplemente dejan de tener sentido. Y aunque hay nostalgia, no hay arrepentimiento profundo. Porque sabes que quedarte habría sido otra forma de traición. Empiezas a hablarte distinto, con menos dureza y más responsabilidad. Dejas de usar el autoataque como método de control. Entiendes que no necesitas destruirte para mejorar. Que puedes avanzar desde el cuidado, no desde el castigo. Y eso transforma tu energía. Ya no estás siempre en guerra contigo. La calma que aparece cuando ya no te traicionas no te hace pasivo. Te vuelve más firme. Te permite decir no sin culpa y sí sin miedo. Te permite esperar sin ansiedad y actuar sin impulsividad. Te coloca en un punto donde no todo depende de que las cosas salgan bien para estar en paz contigo. Este capítulo no promete una vida sin conflictos. Promete algo más realista y más valioso, una vida donde no seas tu propio obstáculo constante. Donde, incluso en medio del caos, sepas que no te has abandonado. Y cuando sabes eso, cuando lo sientes de verdad, hay una calma que ya nadie puede quitarte.